Hola a todos. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la lista de reproducción que estamos realizando. En concreto es el vídeo número 19. En este vídeo vamos a hablar sobre el contrato de suministro, que como sabéis abarca los artículos 298 a 307. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Almudena y tengo un canal en YouTube que se llama Almudena LCSP, en el que hablo sobre la ley de contratos. Como ya sabéis, estas diapositivas que voy a usar para este vídeo las subiré a Patreon, que es una plataforma en la que se sube material en mi caso, material de la ley de contratos por una aportación mensual como mucho de 5 euros al mes. Pues empezamos. Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos y queréis que os salten y os avisen, pues suscribiros al canal. Vale, contrato de suministro. Se encuentra regulado en el artículo 16 de la Ley de Contratos. Y en este artículo define al contrato de suministro como los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Es decir, es el suministro de un bien, es la entrega de un bien, ¿vale? También dice que no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales, que como ejemplo pongo los derechos de autor, es una propiedad incorporable incorporable porque no es física, o valores negociables, que os pongo como ejemplo las acciones. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato. Es decir, imaginad que en época de pandemia, pues cuando se compraban mascarillas, no se sabía cuántas mascarillas ibas a necesitar. Por ejemplo, un edificio público en el que a las puertas del edificio se suministraban o se entregaban mascarillas para acceder al mismo, tú no sabías cuántas mascarillas necesitarías porque no sabías qué afluencia de público iba a tener durante el mes, por ejemplo, ese edificio público. Por tanto, si no sabes cuántas mascarillas vas a necesitar, no puedes comprar un número concreto. Por eso se hacía por precio unitario. Es decir, yo sé lo que me cuesta una mascarilla y yo lo que voy a poner como tope es pagar, por ejemplo, 10.000. En este contrato, por ejemplo, 10.000 euros. Pues si la mascarilla vale 1 euro y necesito 200 mascarillas, pues 200 euros. Pero si necesito 50 mascarillas, voy a pagar 50 euros. Esos son los precios unitarios. Y por eso se señala sin que la cuantía total se defina con exactitud, claro, porque no se sabe realmente cuántas mascarillas ibas a necesitar. Y de forma sucesiva es porque tú la vas a pedir según las necesidades. Bien, también tienen la consideración de contrato de suministro los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipo y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicio. Esto tenerlo en cuenta para los contratos de servicio, que la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida no se consideran suministros, se consideran servicios. ¿Por qué? Porque hay un valor añadido. Es decir, no es lo mismo que tú le pidas a una empresa que por ejemplo, que te suministre un programa de ordenador concreto, que ya está estándar, concreto, a que, por ejemplo, tú le pidas que te suministre un programa de nómina específico para tu empresa. Ahí hay un valor añadido por parte del adjudicatario, es decir, el empresario tiene que hacer algo sobre ese programa estándar de nóminas para adaptarlo a tus necesidades. Por tanto, ahí ese valor añadido hace que el contrato deje de ser de suministro y se considere de servicio, porque hay un valor añadido, como os digo. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta porque lo preguntan bastante. También se considera contrato de suministro los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente los materiales precisos. Es decir, los de fabricación se consideran de suministro.
Y por último, los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada, es decir, la luz. Si tú sacas un contrato de suministro de luz para el alumbrado municipal, por ejemplo, eso se considera un contrato de suministro. Bien, seguimos. Arrendamiento, que antes lo habíamos comentado. Si volvemos atrás, os había dicho que el contrato de suministro es también el arrendamiento con opción o sin opción de compra. Bien, el arrendamiento se encuentra regulado en el artículo 298 y considera que en el contrato de arrendamiento el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que en su caso deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. Os traduzco lo que quiere decir. Aquí hablamos de un contrato de arrendamiento en el que fijaros que dice el arrendador o empresario, es decir, es la empresa la que deja unos bienes para que la Administración los disfrute. Y por eso el arrendador, en este caso el empresario, tiene la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Os pongo un ejemplo, y a cambio la administración tiene que pagar por ese arrendamiento, perdón. Os pongo un ejemplo, imaginaros un ayuntamiento en el que necesita 20 fotocopiadoras, pero no las compra, las, las alquila, las arrienda, ¿vale? Por tanto, la empresa que suministra esas máquinas fotocopiadoras se encarga del mantenimiento de las mismas y a cambio la administración tiene que pagar un canon en concepto de mantenimiento que se fijará separadamente del precio del arriendo, ¿vale? Este ejemplo de las fotocopiadoras para que veáis en qué consiste este contrato. El contrato de arrendamiento, la empresa suministra fotocopiadoras, mantiene las mismas, es decir, pues cambiado del tóner o roturas o lo que sea, y a cambio la administración paga por el mantenimiento y paga por el arriendo, por el uso de esas máquinas. Contrato de fabricación. Artículo 299 de la Ley de Contratos del Sector Público. A los contratos de fabricación se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de obra, que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. Con carácter general se le aplican las normas generales y especiales del contrato de obra, pero salvo las relativas a su publicidad y al procedimiento de adjudicación que se acomodaran al contrato de suministro. ¿Vale? Por tanto, normas generales y especiales del contrato de obra y para la publicidad y procedimiento de adjudicación, las del contrato de suministro. Con respecto a la entrega y recepción, la entrega del bien que se suministra y la recepción. Se encuentra en el artículo 300. El contratista, es decir, la empresa, estará obligada a entregar los bienes objeto del suministro. Imaginaros, por ejemplo, que se suministran fotocopiadoras o mascarillas o papel, el papel o el material de oficina. Pues estará obligado la empresa a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, lógicamente. El bien a suministrar se tiene que entregar en las condiciones que se haya establecido en los pliegos. Cualquiera que sea el tipo de suministro, de lo que hemos visto, cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la administración. Es decir, si hay alguna pérdida, algún desperfecto, alguna historia antes de que se entreguen a la administración, lo asume la empresa, el contratista. Pero cuando el acto formal de recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, es decir, el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a su entrega, entregas, por ejemplo, las mascarillas a la administración y después se hace el acto formal, pero ya hay un desfase de tiempo. Primero tú has entregado a la administración las mascarillas y después se hace el acto formal. Entonces, en ese plazo, entre la entrega y el acto formal, ¿qué pasa? Dice, la administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. Ahí sí es la administración la responsable, ¿vale? Porque la entrega por parte de la administración, la entrega por parte de la empresa se ha hecho y está bajo la custodia de la administración. Por tanto, hasta que se hace el acto formal, quien tiene la responsabilidad es la administración. Una vez recibidos de conformidad
por la administración bienes o productos perecederos, imaginaros que estamos prestando un servicio, que un ayuntamiento presta un servicio de comida a domicilio y ahí se recibe la comida, que es perecedera. Pues será, una vez recibido de conformidad esa comida por parte de la administración, ya será esta responsable de su gestión, uso o caducidad. Una vez que ya se ha recibido, es la administración la que es la responsable. Bien. El pago del precio, que puede ser tanto pago en metálico y también en otros bienes. Pago del precio. Aquí, primer caso. El adjudicatario, es decir, la empresa, tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la administración con arreglo a lo que se estipule en el contrato y en los pliegos. Por tanto, si la empresa entrega las mascarillas, lógicamente tiene el derecho a recibir el abono del precio que se haya establecido. En los casos de suministro en el que la determinación del precio se realice por precios unitarios, como os decía antes, el ejemplo de las mascarillas, que normalmente se hace por precios unitarios porque se desconoce el número de mascarillas que vas a necesitar, pues en este caso se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar correspondiente expediente de modificación. Es decir, si tú haces si por ejemplo tú has determinado que vas a hacer una entrega o has fijado un número cerrado de 100 mascarillas, por ejemplo, y después en realidad, pero esto es cuando tú, a pesar de hacerlo por precio unitario, también fijas un número de entregas. Si tú fijas un número de 100 y después necesitas 10 más, estás dentro del 10%. Podrías hacer, en vez de 100, 110, sin que eso se considerara una modificación del contrato. ¿Vale? Siempre que esté previsto en los pliegos, lógicamente. Si esa cantidad, ese exceso del 10% no está estipulado en el pliego, no se puede realizar. Pago en metálico y en otros bienes. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que en ningún caso el importe de estos pueda superar el 50% del precio total. Es decir, tú puedes pagar hasta la mitad del importe del contrato en metálico y la otra por otros bienes similares, ¿vale? Pero siempre con ese límite del 50% del precio total. Y a estos efectos, el compromiso de gasto correspondiente se limitará, es decir, cuando se hace el documento contable, es decir, el compromiso del gasto se limita solo a la parte económica que tú has pagado en metálico, no a la otra, ¿vale? El compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que del precio total del contrato no se satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista, es decir, solo sobre la parte que se ha pagado en metálico. La entrega de los bienes por la administración se acordará por el órgano de contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja del inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes, ¿vale? Es decir, si aquí hay una entrega por parte de la administración y ese bien es de Manial, el mero hecho de esa entrega, ya ese acuerdo de entrega, da lugar a que se dé de baja en el inventario y también a la desafectación de los bienes. Bien, facultades de la Administración en el proceso de fabricación. Artículo 303. La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato. Lógicamente, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas por el estricto cumplimiento de lo convenido. Es decir, aquí lo que te está diciendo es que dentro de las facultades que tiene la administración es la de intervenir, inspeccionar que ese contrato de fabricación se está realizando de acuerdo con lo que se ha estipulado en el pliego, con respecto a los materiales, con respecto a la calidad, con respecto a lo que considere oportuno, ¿vale? Bueno, el que esté previsto en el pliego. Cumplimiento del contrato, cuando se considera que se ha cumplido el contrato. Artículo 304 y 305 de la Ley de Contrato. Salvo pacto en contrario, salvo que entre las partes se establezca otra cosa, los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido será de cuenta del contratista. Es decir, por defecto, salvo que se diga lo contrario, la entrega está dentro ya del coste del precio del suministro. ¿Vale? No puede decir, bueno, el suministro de 100 mascarillas más transporte. No, el precio ya está incluido los gastos de transporte.
Si los bienes no se hallen en estado de ser recibidos, es decir, si me llegan, por ejemplo, las mascarillas y estas están rotas, pues se hará constar así en el acta de recepción y se dará las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados. Pues se le darán instrucciones pues, para que haga entrega de unas mascarillas que no estén rotas. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos, si a mí me entregan unas mascarillas que aparentemente están bien, yo hago un acta de recepción, pero a lo mejor esa deja de ser segura o en poco tiempo. O si, por ejemplo, a mí me suministran un coche y a los 3 meses se ha roto, pues ahí a eso se refiere con lo de los vicios o defectos, ¿vale? Entonces, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente. Imaginaros el ejemplo que os acabo de decir, un suministro de un coche para un coche de policía. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados. Es decir, también tiene audiencia el contratista, ¿vale? En ese plazo de garantía. Si el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos, seguimos con el ejemplo del coche de pago de policía, si al usar el coche nos damos cuenta que eso no es apto, pues porque no tiene potencia suficiente, porque no tiene la velocidad o la potencia o, bueno, lo que proceda para el fin último, que es la persecución, por ejemplo, bueno, de delincuentes, mm, siempre y cuando dice que sean imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, es decir, que aunque me vuelvas a entregar otro igual, no va a ser suficiente para la consecución del fin para el que yo había pensado que se me entregara el coche, podrá, antes de expirar dicho plazo, es decir, antes de expirar el plazo de garantía, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago, ¿vale? Le devuelve el coche y, y no tiene obligación del pago. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos, pues el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. Una vez que ha transcurrido el plazo de garantía y la Administración no ha señalado ninguna objeción, pues la empresa suministradora queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad. Por tanto, es muy importante que cuando estemos en plazo de garantía de un contrato, cualquier cuestión que observemos se manifieste, porque una vez pasado el plazo de garantía ya no podemos hacer nada porque la responsabilidad expira, la responsabilidad del contratista. Bien, resolución del contrato. ¿Qué puede dar lugar a la resolución y qué causa o qué efectos produce la resolución del contrato? Esto viene regulado en los artículos 306 y 307. Causas de resolución, además de las generales, que se aplican a todo tipo de contratos, son el desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a 4 meses. Es decir, si por parte de la Administración se desiste antes de que se inicie el suministro o se suspende o la suspensión de la iniciación del suministro por plazo superior a 4 meses, da lugar a que el contratista pueda resolver el contrato. El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a 8 meses, ¿vale? Acordada por la Administración. ¿Qué efectos produce esto? Pues señala el artículo 307 que la resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados. Yo te devuelvo el coche y tú me devuelves el pago del coche. Y cuando no fuera posible o conveniente para la Administración, es decir, cuando no fuera posible porque, por ejemplo, se ha suministrado comida y la comida ya no se puede devolver, pues porque ya está en mal estado o cualquier cosa, o no sea conveniente para la Administración, habrá de abonar esta el precio de lo efectivamente entregado y recibido de conformidad. Es decir, si tú me has entregado la comida, yo ya te tengo que pagar por la comida porque ya no se puede devolver. En los supuestos establecidos en la letra A, ¿vale? En este caso, solo tendrá derecho el contratista a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3%. Y en el caso B, tendrá derecho a recibir un 6% del precio de adjudicación, ¿vale?
siempre sin incluir el IVA, ¿vale? Dice el 6% del precio de adjudicación del contrato de suministro dejado de realizar en concepto de beneficio industrial IVA excluido, ¿vale? 3% del precio de adjudicación del contrato. Ten en cuenta aquí una cosa, porque aquí habla de la letra A, que se refiere al desistimiento antes de la iniciación del suministro. Antes de iniciar el suministro, el contratista tiene derecho a una indemnización del 3% del precio de adjudicación del contrato. Pero en el caso de la opción B, el desistimiento, una vez que ya se ha iniciado el contrato por un plazo superior a 8 meses, o la suspensión del contrato durante un plazo de 8 meses, fijaros, el contratista tiene derecho a un 6% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de percibir, es decir, dejados de realizar. 6% del precio de adjudicación del contrato de los suministros que no sean suministrados, que se deberían haber suministrado y no se han suministrado, no del 6% del total del contrato, ¿vale? IVA excluido siempre. Pues con esto terminaríamos el vídeo de hoy. Ya sabéis que, bueno, si os ha parecido interesante, dadle al like y suscribiros al canal y os subiré las diapositivas a Patreon, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, que con esa módica aportación mensual pues tenéis acceso a todas las diapositivas, no solo de este vídeo, sino de todos los vídeos y también a casos prácticos, hacer consultas, bueno, etcétera. Hasta el próximo vídeo. Chao.